Buen día, este es mi primer video locuendo, pero sin más preámbulos veamos la siguiente historia, que aclaro no me consta, solo la conseguí en internet. Estos hechos acontecieron hace algunos años en las cercanías de Bétera, un pueblo valenciano en el que antiguamente había un manicomio. En él se encontraban personas enfermas de distintos males psíquicos, trastornos en la personalidad, psicosis, paranoias, pero uno de sus pabellones estaba destinado en exclusiva a criminales, ya que los jueces en algunos casos habían decidido que era mejor que dichos criminales entrasen en una institución donde podían tratar sus problemas mentales antes que en la cárcel, donde seguramente lo único que se conseguiría es agravarlos. A unos 15 kilómetros del psiquiátrico vivían los hermanos García. Eran 3 hermanos que se dedicaban al cuidado de unas pequeñas tierras que habían heredado de sus antepasados, los cuales siempre habían vivido por la zona. Juan, que así se llamaba el menor de los hermanos, siempre iba acompañado de su fiel perra Laika, que era un pastor alemán precioso que se habían encontrado perdida por una carretera cercana. Los 3 hermanos compartían una humilde casa de labradores con una sola habitación en la que habían colocado 3 literas, un minúsculo aseo y una cocina de leña, típica de las zonas rurales. El poco tiempo libre del que disponían, pues como de todos es sabido a las labores del campo hay que dedicarles muchas horas, lo pasaban en un pequeño comedor en el centro de la vivienda jugando a las cartas o escuchando un viejo transistor que tenían sobre la repisa de la chimenea. Una tarde de otoño, después de haber pasado todo el día en el campo, se dispusieron a volver a casa y cocinar unas patatas con un poco de carne que habían comprado hace unos días en el pueblo. Una vez en casa, mientras Pedro preparaba la cena para Juan y para Román, que era el mayor de los hermanos, escucharon por la radio que Ricardo Ruiz Pérez se había fugado del psiquiátrico de Bétera y que podía andar por los alrededores. Ricardo Ruiz era un peligroso psicópata, al cual encerraron por el asesinato y violación de 5 menores. Tardaron varios meses en descubrir los hechos, pues él solía descuartizar a sus víctimas y echárselas de comer a una jauría de perros que tenía en una finca de Murcia. Los asesinatos de Ricardo fueron muy seguidos por el pueblo español, ya que entre sus víctimas se encontraban 3 hermanas de una misma familia, y esto conmocionó a la opinión pública. Los 3 hermanos se sintieron angustiados por la noticia, ya que ellos, como el resto de españoles, habían seguido las fechorías de Ricardo. Durante la cena el tema de tertulia fue el recuerdo de los asesinatos y la poca seguridad que había en el psiquiátrico, ya que era incomprensible que se hubiese podido escapar un asesino como este. Sobre las 10 de la noche se prepararon todos para ir a dormir. En la habitación Pedro dormía en la litera superior, Román en la del centro y Juan en la de abajo. Debajo de la litera de Juan dormía Laika, a la que le encantaba que Juan por las noches antes de dormir le rascase el lomo, y ella, como muestra de cariño, le lamía siempre la mano. Media hora más tarde estaban ya todos acostados y prácticamente dormidos por el cansancio acumulado del día anterior. Pasaron las horas y de repente algo sobresaltó a Juan. Había escuchado como el chirriar de la puerta, se mantuvo expectante durante unos segundos y luego introdujo su mano debajo de la cama para acariciar a su fiel amiga. Esta se lo agradeció como de costumbre, con unos lametones en la mano. Esto tranquilizó a Juan, ya que si alguien intentase entrar en la casa ella sería la primera en darse cuenta, y se volvió a dormir profundamente. Pasaron las horas y por la ventana del cuarto comenzaban a entrar los primeros rayos de luz a la diminuta estancia. Pero más que la luz del sol, lo que despertó a Juan fueron unas pequeñas gotas que caían sobre su rostro. Abrió poco a poco los ojos mientras se llevaba las manos al rostro, donde notaba que caían las gotas y notó que tenían un tacto espeso. Cuando finalmente abrió los ojos, vio que esas gotas procedían del colchón de Román y que ese color rojizo que desprendían solo podía ser sangre. Se levantó de un salto de la cama y miró a su hermano Román. Se quedó paralizado de terror. Estaba amordazado y con una infinidad de cuchilladas en su cuerpo, y sobre él también caían gotas de sangre provenientes del colchón superior, donde un cuchillo atravesaba el cuello de su hermano Pedro. Juan, incrédulo ante la barbarie que estaba presenciando, se arrodilló en el suelo llorando, y allí pudo encontrar a su querida perra Laika con el morro atado y abierta en canal, y entre las patas de esta una nota ensangrentada donde se podía leer: los locos también sabemos lamer. Juan, aterrado, notificó los hechos a la policía diciendo que Ricardo Ruiz había asesinado a sus hermanos y a su perra, pero la policía no le creyó. Juan fue acusado del asesinato de sus hermanos en un desdoblamiento de personalidad y encerrado durante 20 años en el psiquiátrico de Bétera, donde pudo averiguar que Ricardo había sido detenido 2 horas después de su fuga en una carretera con dirección a Barcelona. Bueno, esa fue la historia. Nos vemos.